Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Los libros de Círculo Amarillo Producciones. Círculo Amarillo es una productora que nació en el 2020 y que se ha dedicado sobre todo a dictar talleres de literatura, cine y series. Este 2024 amplió su proyecto para incluir la producción de libros, saliendo al mercado con 2 títulos: El extraño caso del Elvis Beneco, escrito por Helio Casale, y El triunfo de los coyotes, escrito por Lisandro Samuel. No quiere decir que ahora Círculo Amarillo sea editorial, sigue siendo una productora con el mismo norte del día 1. Hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando sea rentable, manteniéndose en las áreas de literatura, cine, series y humor. Este nuevo proyecto de Círculo Amarillo nace con la intención de atender las necesidades de los escritores y los intereses de los lectores. La idea es establecer un vínculo produciendo libros que satisfagan a ambas partes. Y como una de las principales necesidades de los escritores en el mundo hispano es lucrar con su trabajo, Círculo Amarillo está particularmente orgulloso de poder ofrecerles regalías del 25%, permitiendo incluso que cada autor o autora mantenga la totalidad de los derechos de sus libros. Y como uno de los principales intereses de los lectores es leer cosas que los emocionen, Círculo Amarillo está contento de sumar a su proyecto la figura de los productores ejecutivos, lectores entusiastas que invierten en el desarrollo de los libros que los apasionan. Además, ya Círculo Amarillo se encuentra produciendo los libros que editará este 2025. Con sus fundadores, editores, creativos, las caras detrás de Círculo Amarillo, hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, fíjate, uno podría llegar a decir, al fin Lisandro sacó un libro, ¿no? Pero va más allá de esto. Estamos hablando de un proyecto editorial importante que incluye a otros autores, que probablemente tiene una curaduría particular desde una visión de la narrativa a la que se le quiere dar espacio, desde la ficción y la no ficción, y en donde yo siento que vamos a poder encontrarnos mucho de lo que Círculo Amarillo ya como espacio cultural, editorial, ha venido ofreciendo en sus cursos y en otras actividades que ha hecho, y es frescura, ¿no? Una frescura, un desparpajo, una apuesta por algo que pueda incluir el humor, y en donde humor y profundidad vinculados con la literatura pueda desarrollarse, pueda gestarse en los diferentes elementos que pueda incluir, desde lo rural, lo urbano y las temáticas de nuestro tiempo. Yo creo que este es un proyecto que probablemente ha sido ampliamente pensado, trabajado, gestionado, tanto por Blanco Hurtado como por Lisandro Samuel, y que va a dar unos frutos interesantes en donde yo espero que puedan descollar en el mercado, habiendo captado ya un público a partir de los que han venido haciendo los talleres que ofrecen, y gente que ha seguido
la carrera individual de Lisandro, pero también la de otros autores que va a publicar. Yo siento que en los dos títulos que ellos acaban de sacar hay mucho de un lector que quiere explorar un entretenimiento bien escrito, en donde se permita explorar diferentes facetas de la realidad a través de diferentes personajes reales o ficcionales, y que yo creo que nos vamos a encontrar con cosas definitivamente interesantes. En un mundo en donde uno ve una hiperinvasión de productos editoriales y en donde en Venezuela el mercado está tan disminuido que alguien emprende un proyecto editorial como este en el país, ¿okay? Porque hay otros estados por venezolanos fuera que trabajan con las dinámicas de esos mercados en específico, pero aquí que lo hagas desde el país hacia afuera y también hacia adentro, yo creo que es algo que vale la pena celebrarse, acompañarse, y por eso, bueno, creemos que un proyecto como este, que es todo comienzo, es ideal para acompañar este primer programa del año 2025. Pues sí, Ricardo, está muy bien, feliz año para los escuchas. Volvemos con todo el entusiasmo para este 2025, con buenas noticias como esta. A finales del año pasado, Círculo Amarillo presentó estos libros en la Alianza Francesa de la Castellana. Organizaron un evento muy chévere y después otras actividades. Es interesante además que salgan con dos títulos, uno de ficción y uno de no ficción, lo que también nos da, ya empieza a darnos luces sobre cuál es un poco la idea, ¿no?, del proyecto editorial. Y lo que tú mismo dices, para mí, por ejemplo, que tengo ahorita el libro en mis manos, es así como rara avis, porque los libros en papel producidos en el país cada vez son más raros de encontrar. Y cuando los encuentras también, bueno, son ediciones limitadas, hay como unos factores que tienen que ver con la contracción del mercado editorial en el país que no en el mundo. Entonces, bueno, decir, yo voy a trabajar para el mundo, pero también para el país, como estaba hablando, para adentro y para afuera, y voy a publicar en papel y también en digital. Y no voy a dejar de ser lo que soy, pero incluyo dentro de mis propuestas de trabajo, la producción editorial de libros de diferente índole, pues por supuesto que es no solo una buena noticia, sino una apuesta muy interesante, porque también, y creo que de eso va a ser muy chévere hablar tanto con Blanca como con Lisandro, sino también desde la perspectiva de la rentabilidad. No estoy publicando libros solamente porque me gusta leer o porque me gustan los libros, porque creo, y estamos claros en su valor cultural, sino que tengo muy claro que tengo que hacerlo sostenible. Eso. Porque si no, el proyecto no se queda en las buenas intenciones. Y es algo que pasa muchas veces. Entonces es interesante que nosotros queremos seguir siendo lo que somos, queremos incluir una línea editorial dentro de nuestro proyecto, pero estamos muy claros en que esos libros que vamos a sacar tienen estas características y necesitamos estos financiamientos y necesitamos producirlos de esta manera, ¿no? Eso supone, es un buen augurio, pienso yo, porque significa que eso, que estás con la cabeza en las nubes, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, bueno, yo creo que nada, empecemos este año con esta buena noticia y escuchemos qué nos cuentan Blanca y Lisandro sobre esta nueva faceta, pues los libros de Círculo Amarillo Producción. ¿Con quién conversamos? Con Blanca Hurtado y Lisandro Samuel. Blanca Hurtado es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, codirectora de Círculo Amarillo, editora de El Triunfo de los Coyotes, redactora y editora freelance y gestora de redes sociales. Lisandro Samuel, durante años, se negó a decir en público su edad, alegando que era secreto de Estado,
Desde que pasó los 30 se deja de tonterías y nos permite escribir que nació en Caracas, aunque fue criado en Los Teques, el 11 de marzo se arrepintió. Tiene una relación romántica con la pizza y el helado, el único poliamor en el que ha logrado participar. A los 6 años se pavoneaba por el mundo, es decir, la casa de sus padres, diciendo que era escritor. A los 8 años sintió la profunda angustia de estar desperdiciando el tiempo. Le parecía inconcebible no haber publicado un libro. ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen? 23 años después, al fin puede respirar tranquilo. Vivió una adultez joven tratando de ser reconocido en premios literarios y queriendo publicar en las que para él eran las mejores revistas literarias de Latinoamérica. Al rechazo número 200, parecía que se había equivocado de metas. Hoy día tiene 13 premios, entre los que destacan la mención honorífica en la edición de 2023 del Premio Anual Transgenérico y el primer lugar en la categoría Crónica del primer concurso de narrativa de Orsay en 2023, y al fin puede decir que ha colaborado en Gato Pardo, la revista de la UNAM, Letras Libres, El Malpensante y Orsay. Por fortuna, también ha hecho lo propio en todas las revistas venezolanas que le han gustado: La Vida de Nos, Pro Da Vinci, 5-8, Sello Cultural, Historias que Laten, Ojo, Clímax y V. Asimismo, su trabajo ha sido incluido en 6 compilaciones distintas. El triunfo de los coyotes es su primer libro. Bueno, queridos, yo pensaba que ya conversamos, Ricardo y yo, y más o menos lo que ustedes habían comentado en la prensa, en las presentaciones de los libros, de los 2 títulos que llevan hasta ahora, pero yo dije, no, yo tengo que empezar preguntando, como dicen, el origen de esto. Comencemos por el principio. ¿Cómo nace la idea de desarrollar una línea editorial de libros en Círculo Amarillo? Cuéntanos, Blanca. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. La verdad es que este proyecto ya estaba planteado desde un principio. Hace 4 años, cuando nosotros creamos Círculo Amarillo, teníamos allí como unos objetivos que nos planteamos. Y obviamente teníamos que ver cómo iba a ir avanzando el proyecto, a ver si eso iba a ser posible. Claro. Nosotros más o menos calculábamos unos 4 o 5 años, pero la verdad es que el proyecto se adelantó. Así que, bueno, tenemos una línea editorial ahora con 2 libros y la verdad es que estamos bastante contentos por eso. No, pero por supuesto. Además, continúo mi pregunta. Deciden arrancar, con un lanzamiento de 2 títulos totalmente distintos. Un título, además, de no ficción y una obra de ficción. ¿Esto fue deliberado o fue parte del devenir? Yo no dijiste Blanco Lisandro, pero bueno, asumo que el me que tiraron quiera, aquí la el que pregunta. quiera, el que quiera. Ajá. No pasa nada. Bueno, lo primero, yo quiero dejar aquí constancia que soy una persona de palabra, porque cuando estuvimos creo que fue el año pasado, en Alfabeto del Mundo, ya no sé si fue en 2023. 2023. En 2023. En 2023. Ajá. Ricardo nos preguntó si no habíamos querido crecer, y yo dije que bueno, que venían cosas, que no se podía decir, que vamos poco a poco, y bueno, ahí está, yo no estaba blufando como los que juegan póker, teníamos de verdad cosas en el camino que estaban cocinándose, y en efecto esta era una de ellas. Respondiendo concretamente lo que me preguntas ahorita, los 2 títulos, el de Helio siempre nos imaginamos con un libro de Helio, que es alguien que tiene pues bastante engagement en la comunidad, que ha sido, junto con Ana Teresa Torres, los facilitadores que han tenido más éxito cuantitativo dentro de la plataforma, al menos si se mide individualmente el rendimiento de cada taller, y que de alguna manera pues tenía rato trabajando en libros, y yo lo sabía, yo le monitoreo sin explicarle por qué, así que desde 2021 como que, ¿cómo van las novelas? ¿Cómo van los que estás trabajando? Y todo eso. Entonces, bueno, cuando se dio el ecosistema propicio para poder lanzar la unidad editorial, la unidad de producción de libros, pues dijimos, Helio, o sea, la primera puerta que tocamos es Helio, está bien, vas encaminado, ¿cómo estás? Fino, chévere, pues vamos ahí. A mitad de camino,
aparecieron otros productores ejecutivos y ya ahí sí dijimos, bueno, vamos a darle con este otro libro que es el mío y que además encaja bastante también con la línea de lo que es Círculo Amarillo y las inquietudes que manifiesta mucha de la gente que trabaja, que aparece en los talleres. Ok, bueno, chévere. Entonces, realmente el proyecto, el primer chicharrón, como decía mi abuela, era la novela, ¿no? El libro de Helio. Y bueno, justamente en ese camino también entonces apareció la oportunidad de trabajar El triunfo de los coyotes. Buenísimo. Yo creo que lo primero que nos dijo Blanca es que ustedes pensaban que se iba a tardar más, pero es que así pasa en las distopías. Las oportunidades aparecen cuando uno menos piensa y cuando se supone que las condiciones son las menos favorecedoras y bueno, en esos momentos se abren las posibilidades. Miren, aquí una pregunta directa al señor Lisandro, ¿no? ¿Has tenido experiencia escribiendo, Lisandro? Tienes muchos años, has ganado un pocotón de premios. ¿Por qué demorarse tanto para publicar un libro? Yo quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia tuya como escritor venezolano y además es una experiencia que tú definitivamente desde tu sensibilidad tienes que poder conectar con el proyecto que estás emprendiendo, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Me encanta que Ricardo siempre saca las preguntas como con katanas, es el que va directo a la yugular, tal como en el programa pasado. Me encanta. Ok, ¿por qué demorarme tanto? Bueno, lo primero es que a ver, a veces siento que desde afuera, obviamente entiendo por qué estás haciendo la pregunta, pero bueno, para los lectores y para los escuchas, a veces hay una idea de total autonomía o independencia del artista y la verdad es que generalmente siempre se depende al menos de tres partes, ¿no? Una es de la audiencia, pues tiene que probarse que haya un público, en este caso, cuando hablamos de literatura, hablamos de lectores, que le pueda interesar realmente lo que vas a hacer. Y luego, pues, algo, digamos, vamos a ponerle, por decir algo, la industria, o sea, una editorial, una casa productora, algo o alguien que pues se anime un poco a apostar por ese trabajo. Y bueno, también está, por supuesto, el artista, que en este caso sería yo, que está produciendo continuamente. Entonces, honestamente, yo creo que en las dos primeras partes, desde hace un rato, bueno, yo estoy produciendo todo el tiempo, si algo no hago es parar de escribir, y sí había ya gente desde hace por lo menos unos 3, 4 años repitiéndome la pregunta que me hace Ricardo ahorita y que también me ha hecho en privado y que es ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? La verdad es que de hecho tengo libros como el que fue finalista del Transgenérico, que está inédito, otro que fue finalista también de un premio en Colombia, que también está inédito, y bueno, ya ahí hablamos por lo menos de dos que han tenido como la aprobación de un jurado de concursos, porque en borradores o en proceso de creación hay otros más. El tema está un poco también pues en las casas productoras, que la verdad es que en Venezuela, por los motivos que ya sabemos, el mercado editorial se vio bastante destruido, y bueno, y hay unas opciones muy, muy limitadas, muy pocas, a veces no atractivas, para poder publicar. Y luego, pues por supuesto, siempre hay opciones afuera, pero bueno, también es un mercado más competitivo, es un mercado distinto, cada uno con sus propias reglas, y en el cual no es tan fácil insertarse, y no es tan fácil insertarse además estando desde Venezuela. Entonces un poco la demora, para responder concretamente, ha tenido que ver más con causas externas que con una decisión propia. Ok, estupendo. Yo sé que a veces puede sonar como un lugar común hablar estas cosas, pero lo cierto es que hay muchísima gente que no lo sabe y que piensa que es así soplar y hacer botella. Oye, pero si fulanito, mira, sacó un libro, ganó un premio, vendió 300,000 ejemplares, está viajando a no sé dónde, entonces Vive de eso. Tiene una idea vinculada con la escritura de que, bueno, es un mercado garantizado y que, bueno, ser un escritor
ser una persona famosa, es una cosa un poco de rockstar, ¿no? Y bueno, la realidad es que eso es un 1% de lo que podemos llamar el mercado y la experiencia de publicar y de poder publicar y de poder ser, digamos, ampliamente leído dentro de las dinámicas del mercado. Por eso yo creo que es siempre importante que un escritor pueda decir cuál es su experiencia en ese sentido, aunque esté, digamos, un poco llena de ciertos lugares comunes. Ahora, Lisandro, tú tienes más de un libro. O sea, tú tienes no sé cuántos libros inéditos. Los tienes ahí en carpeticas, todos lindos, hermosos. ¿Por qué este? O sea, ¿por qué esta selección, además muy acuciosa, gorda, representativa, ¿verdad? Que decidiste para publicar en vez de otros libros que puedas tener por ahí de cuentos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a ver, déjame ordenar la respuesta. Lo primero, hay un sentido de mercado. El libro aborda historias de artistas, deportistas y comediantes venezolanos, gente que ha tenido, sí, éxito en diferentes disciplinas en las cuales es muy, muy, muy difícil triunfar. Siendo además venezolano, la cosa se pone un poquito más peliaguda. Y Círculo Amarillo, la base de datos que tiene, es en principio de muchísima gente, estamos hablando de centenas de personas, interesadas en tener éxito escribiendo, haciendo chistes, haciendo cine, haciendo series, en la industria del entretenimiento en general, principalmente en eso, en cine, literatura y humor. Entonces, de alguna manera, estas historias, pensamos, que están compiladas en El Triunfo de los Coyotes, pueden servir como un mapa, sin aspirar a ser un recetario, porque es que la verdad no tiene nada que ver con eso, pero sí como un mapa en el que otras personas pueden, a través de los perfiles de estas personas, ellos pueden ver experiencias de cómo gente con las mismas expectativas o ilusiones o pasiones que los talleristas, que la gente que está en la base de datos de Círculo Amarillo, ha podido hacer carrera, hacer vida a través del arte o del entretenimiento. Qué tipo de dificultades han experimentado, etc. Luego, por ejemplo, el libro que fue finalista del premio Transgenérico, Una moneda en mi vagina y otras situaciones incómodas, es un libro de cuentos de ficción y pues sí sentimos que de entrada lanzar un libro de cuentos podía ser un poquito más complicado teniendo en cuenta, en cuanto a receptividad al público, quiero decir, teniendo en cuenta de que suele ser un género menos aerodinámico en los mercados. O sea, hay un poquito a veces más de reticencia hacia lanzarse al vacío por parte de los lectores para comprar un libro de cuentos a secas. El libro que fue finalista en Colombia, pues porque sencillamente no quería meterme en problemas. Punto. Entendimos perfectamente. No lo ampliemos. Y no era el contexto, no era el momento, o por lo menos no con nosotros, digámoslo así. Está muy bien. Y bueno, y los otros, pues bueno, hay otros que están en desarrollo y otros que son apuestas que están pensadas también para otros mercados y otros que eventualmente pudieran venir también para acá en Círculo Amarillo. Pero de entrada quisimos salir con ese por una cuestión de mercado, básicamente. Magnífico. Okay. Bueno, a mí me parece además un aspecto interesante y lo mencionaba con Ricardo, y es la importancia de trazarse proyectos, por supuesto con la cabeza en las nubes, pero con los pies en la tierra, porque la rentabilidad es también una pieza clave en los proyectos. Pero también de todo eso vamos a seguir hablando. Por ahorita vamos a hacer un corte y al regreso seguimos con Blanca y Lisandro hablando de los libros de Círculo Amarillo Producciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los libros de Círculo Amarillo Producciones? ¿Con quién conversamos? Con Blanca Hurtado y Lisandro Samuel. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, aquí estamos, aquí en Alfabeto del Mundo, de vuelta con Blanca Hurtado y Lisandro Samuel de Círculo Amarillo Producciones, porque estamos hablando de la buenísima noticia de que Círculo Amarillo Producciones tiene ahora su propia línea de libros y proyectos editoriales. Vamos en un futuro, por supuesto, también brindar espacio
para hablar de la novela, del libro de Elio. Pero bueno, hoy vamos a hablar del proyecto editorial y bueno, del título de no ficción, del que ya más o menos tanto Ricardo como Lisandro han dado algunas luces de las razones por las cuales se toma este libro como un punto digamos, de partida en lo que es la línea de no ficción, ¿no? Este libro del El triunfo de los coyotes, como bien estaba comentando el mismo Lisandro, para los lectores que ya saben que pueden acceder a la página, a las redes sociales de Círculo Amarillo, sí, para adquirir los libros. Los libros están disponibles en papel y en digital. Eso también es una alternativa. Les cuento que este libro, que como bien dice Ricardo, es un libro gordito, pues corpulento. Un libro repuestico, dirían las abuelas. Contiene un compendio de crónicas desarrolladas, por supuesto, por Lisandro Samuel, en las cuales se presentan las semblanzas, los perfiles de distintos venezolanos y distintos desafíos asociados no solo a la venezolanidad, sino al camino, básicamente, ¿no?, que decidieron escoger para la vida. Yo me imagino, Lisandro, que tú tienes, bueno, aparte de todas estas crónicas, habrían otras, pero yo voy a hacer ahorita la pregunta inversa, porque la editora del libro es Blanca, y es a Blanca quien le toca al editor normalmente hacer esa curaduría, ¿no?, esa poda. Nos vamos a quedar con esto. Cuéntanos, Blanca, cómo seleccionaron los perfiles que conforman el triunfo de los coyotes. Después tengo otra pregunta para Lisandro, pero primero con esto. Sí, bueno, este libro Lisandro lo empezó a trabajar hace ya aproximadamente como 10 años, cuando publicó las primeras historias. Entonces, bueno, digamos que era un libro que él ya tenía pensado desde hace bastante tiempo. Y bueno, básicamente, mi trabajo estuvo más en orientar un poco en el proceso de selección, el proceso de dónde estaban ubicadas las historias, que en realidad, pues, obviamente tienen una estructura bastante interesante. Y, bueno, básicamente, pues, hubo un trabajo que Lisandro publicó hace 2 años, en Gato Pardo. Ese trabajo le fue bastante bien y entonces, bueno, por ahí un poco pues nos guiamos para hacer lo que hoy es el triunfo de los coyotes. Pero la verdad es que, bueno, yo recibí el libro bastante, digamos, bastante adelantado, vamos a decirlo. Exacto, así. O sea, porque como te digo, ya era un trabajo, sí, que era un trabajo que él ya venía haciendo desde hace 10 años. Y bueno, la verdad es que encantada y honrada, por supuesto, de ser la editora de este libro, que además me parece muy interesante porque cuando Lisandro empezó, digamos, a trabajar el triunfo de los coyotes, nosotros ni siquiera nos conocíamos, ni siquiera pensábamos que en algún momento iba a existir algo que se iba a llamar Círculo Amarillo, que al final iba a ser el espacio en el que él iba a publicar. Imagínate. Pero bueno, se dio y la verdad es que me contenta mucho que haya sido así. No, nos contenta mucho a todos, además que bueno, sí, yo no podía saber, por supuesto, cuánto tiempo llevaba este libro de cocción, porque bueno, son crónicas muy diferentes, ¿no? Y de diferentes y al construir perfiles de personajes tan distintos y además digamos con un acercamiento real, era imposible hacer esto rápido, porque la gente, o sea, son muchas personas las que confluyen aquí, personas a las que se les dedica el tiempo, ¿no?, de conocerse. Entonces, evidentemente es un libro que para su construcción tenía que tomar tiempo, ¿no? Ahora bien, son realmente las crónicas, Lisandro, muy, muy diferentes, en tonos, bueno, que tienen que ver obviamente con lo que se quiere, con los personajes que se quieren abordar. Cuando yo empecé a leer el libro, confieso que yo dije, bueno,
Yo tengo que nuevamente, ya lo hice en Twitter, pero ya lo voy a hacer aquí también en el programa, así como Lisandro se comprometió a presentarnos proyectos y está honrando su palabra, yo me comprometí con Lisandro en hacer un programa sobre fútbol, que es una pasión que además nos une. La verdad es que no sé si por equipo, pero por lo menos por el fútbol sí. Yo empecé buscando las crónicas de los futbolistas y leer Una enfermedad que se cura con goles de Jeffrey Suárez, que además jugó y era de la cantera del Barcelona, que es el club que yo sigo en España, y cuya carrera vi en esa efervescencia, porque realmente fue una suerte de efervescencia, y como suele ocurrir en eso, las burbujitas se apagan bastante rápido. Me gustó muchísimo que presentaran esta semblanza de ese personaje, porque además tiene que ver, Lisandro, un poco con lo que dijiste en la primera parte, ¿no? Todos queremos escribir, todos queremos ser exitosos, o todos queremos ser artistas, todos queremos ser exitosos en lo que escogemos, ¿m? Y hay carreras que además vienen como la de beisbolista o la de futbolista, que es que, bueno, todo el mundo quiere ser Messi, ¿no? Pero no, no se puede. Y en ese camino a veces unos no llegan nunca, pero otros llegan como a la mitad. ¿Cómo fue trabajar este texto de Jeffrey? Wow, bueno, esa historia la escribí creo que en 2017, 18, y trabajé en paralelo la historia, se va a poner bastante futbolera este tramo del programa, chicos. Pero No bueno, problem. trabajé en paralelo la historia de Dani de Oliveira, Ajá. la de Jeffrey Suárez y la de Dani Alves, que es la que cierra el libro. Ajá. También la de Eli Garagozzo, que esa no está aquí incluida porque no encajaba pues con la temática, que Eli pues es la persona que como fanático ha ido a más mundiales. Él es venezolano. Tenía un récord Guinness y falleció hace como un par de años. Okay. Pero bueno, esa historia no entró en el libro. Estas otras tres las trabajé bastante en paralelo. Y bueno, a escribir sobre Jeffrey, una de las cosas que me pasó tanto con él como con Dani Alves, perdón, es que no pude acceder directamente a ellos. Okay. Con Dani Alves al final sí terminé tejiendo una relación. De hecho, hace unos días estaba chateando con él por WhatsApp hablando del libro. Pero bueno, Jeffrey sí tenía como un hermetismo, aunque no puso... O sea, aunque no hubo como una resistencia nunca de no vayas a hacer nada ni nada por el estilo, sí hay como en el entorno un hermetismo de que Venezuela es un poco una herida, como algo agridulce, o sea, como algo que trajo problemas en un momento dado, pues porque él dio unas declaraciones polémicas cuando en su principio Richard Páez quería contactarlo, después su papá se encargó de hacer lo propio cuando César Farías, siendo seleccionador nacional, sondeó el ambiente para ver si podía venir. En fin, fue sus inicios fulgurantes en el Barcelona estuvieron también cargados como por una suerte, esta es mi interpretación y es lo que se ve públicamente, como de presión familiar muy dura y que el papá daba unas declaraciones que a veces parecían no ayudarlo. Sí. Entonces era como que no querían, no sé, como que no querían abrir un poco este tema. Pero sí es verdad que al menos dentro del equipo en la Vinotinto y pues en la prensa y en el entorno, digamos, la gente que estaba más cercana a la selección, la llegada de Jeffrey, cuando Jeffrey llegó, fue recibida de forma muy positiva. Y los capitanes se encargaron de integrarlo al equipo, la prensa estaba entusiasmada y honestamente se veía muchísimo la diferencia de Jeffrey versus el resto de los seleccionados en cuanto a formación. O sea, claro. como que se veía un chico que había sido de verdad formado en la mejor cantera del mundo. Pero bueno, la experiencia fue más allá de eso y de lo propiamente futbolístico, fue un poco procesar la polaridad que se genera hoy día en el mundo por cualquier cosa, pero particularmente acá por cosas relacionadas con el nacionalismo o cosas con conceptos tan abstractos como si la selección de fútbol de un país de verdad representa a ese país, o sea, no en un término deportivo, sino si tiene que ver con los valores de ese país, con cómo perciben la identidad nacional, fanáticos, la gente en general, qué tipo de símbolo ocupa la Vinotinto dentro de ese imaginario colectivo. Entonces, bueno, es un viaje un poco más hacia la venezolanidad y otro tipo de conceptos que van más allá de lo propiamente dicho fútbol. Sí, bueno, así lo
lo percibo también. Y bueno, cuando hagamos el programa de fútbol, ahondaremos en algunos temas. Yo recuerdo un amigo que decía que en los partidos de fútbol, aunque fueran de selecciones, no deberían sonar los himnos nacionales, porque es un partido de fútbol. Y yo cuando veo ciertos comportamientos, cada tanto tiempo recuerdo eso, y muchas veces termino por darle la razón. Pero bueno, no solo de fútbol vive el hombre, ni las mujeres, pero hay otra crónica. Yo quiero hablarte así como de las que, bueno, me gustaría escuchar y además invitar, por supuesto, seguir invitando a la gente que compre el libro y que los lea. Hay una crónica que se llama Volar con los ojos cerrados, que es sobre Adriana Rodríguez. Bueno, además compartimos profesión, aunque por caminos diferentes. Y en esta crónica yo sentí mucho la voz del cronista, o sea, yo te sentí muy, muy adentro de esa historia. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, como bien decía Blanca, creo que no son 10 años exactamente, pero sí por lo menos de 2016, estamos hablando de sí, 8 o 9 años, trabajando en esos textos, entonces hay también, yo quiero creer que evolución, pero vamos a decir cambios en cuanto a las formas de ir escribiendo, ¿no? Claro. Y se va viendo también en tonos distintos de diferentes perfiles, en ensayos, en juegos diferentes que hago, en búsqueda sencillamente, estéticas distintas de plasmar las cosas. Entonces algo que a mí me parece interesante con esa historia de Adriana, es que desde que yo la escribí, siento que siempre que alguien la lee, le pasa algo con esa historia. Nunca he entendido muy bien por qué, pero la gente le pasa algo con esa historia. O sea, que si dicen que quedan conmovidos, que si yo, o sea, siempre hay como un comentario. Hoy día, yo no escribo tan así ya. Y de hecho, hay unas búsquedas en historias más recientes que están en ese libro, hasta por desaparecer o aparecer menos. Okay. Se pueden nombrar algunas que tengan una estructura más narrativa y menos de fotos, o sea, con puntos de quiebres, nudos y todo esto, como la de No Solo los Coyotes Tienen Éxito, o incluso otras que sí sea más de mostrar fotos, como la de La Última Borrachera de Manuel Ángel Redondo, que se la escribí también el año pasado, pero en ambas hay como otras búsquedas estructurales y estéticas. Sin embargo, en esta historia de Adriana, que debe ser de 2016, 2017, bueno, nada, como siempre hago, hice el mejor trabajo posible dentro de mis limitaciones y capacidades en ese instante, y bueno, por algún motivo que no sé identificar, siempre la gente que lo lee la nombra. O sea, algo le sucede con esa historia. No sé si la editora puede explicar realmente qué es lo que pasa con el público. Bueno, yo la verdad es que he leído he leído esa historia muchas veces, y la verdad me conmueve muchísimo, muchísimo, me parece una gran historia, y sí me parece como interesante también destacar que en el libro, aunque las historias no tienen un orden cronológico, pues se puede ver un poco, yo diría que la evolución del autor, en cuanto a cómo juega con las estructuras, en cuanto a cómo presenta las historias. Entonces, eso me parece como que muy interesante. Y de hecho, me parece muy bien eso que dice Lisandro, y coincido, eso de que él ya no escribe así. Pues yo un poco a veces lo extraño un poco, pero... ¡Oh, caramba! O sea, me parece que está bastante bien todo lo que ha logrado en el camino, y cómo ha crecido como autor, y cómo ha jugado un poco con muchísimas cosas. Oigan, que yo me estoy enterando de esto igual que ustedes, que no me habían dicho que extrañaba a Lisandro, me estoy enterando en vivo también. Ok, bueno. Bueno, cosas que pasan. No, a ver, esa crónica me gustó mucho. Ya para darle la palabra a Ricardo, porque él tiene también mucho que decir. Hay una crónica que me gustó mucho, pero yo te voy a contar. Yo la leí porque me gustó el título. No tenía la menor idea de qué iba, como otras que sí conozco. Porque además tampoco tenía la menor idea de quién era la persona. Y es Ya no pernocta entre dos orillas, ¿no?
la de Juan Carlos Linares. Cuando la empiezo a leer, bueno, tuve así como una suerte prustiana de Magdalena, porque, bueno, primero mi mamá fue bailarina, mi mamá formó parte de Contradanza muchísimo tiempo, que es una de las primeras organizaciones, digamos, de danza que le abren las puertas, ¿verdad?, a él. Y más impresionante aún, que trabaje con Danza Buto y que su maestra haya sido Morín, que estuvo en este país, que se presentó aquí y que yo tuve el inmensísimo honor de conocer siendo una joven veinteañera, ¿no? Entonces es como un giro que tú dices, yo empiezo a leer esto por los títulos y empiezo a encontrarme con una cantidad de correspondencias con la historia personal que no, bueno, realmente no me esperaba. De hecho no lo conozco, me extraña muchísimo que no lo conozca, porque no te imaginas cuántos puntos de enlace hay entre Juan Carlos Linares y digamos la historia de vida de mi familia y de los encuentros con la danza. Pero yo me imaginaba con el título que dije, no, esto es una cosa de la migración, y sí lo es, pero no lo es. Y entonces eso a la vez me conectó muchísimo, y me parece además genial que haya un espacio para hablar de esa experiencia de él como persona que está explorando y lo que quiere hacer y su voz, y también tiene que vivir de eso, etcétera. Pero además, en un país como este, que es el Caribe así tan, a veces tan exacerbado, hablar de Danza Buto es lo más raro que pueda existir. Sí. Bueno, justamente conectando con una pregunta del bloque anterior, ese es también otro de los motivos por el que por el que salimos con el triunfo de los coyotes, que es que dentro de un marco bien definido, la pluralidad de historia pudiera apelar a conectar con diferentes tipos de lectores. Y a mí me parece algo que estoy descubriendo ahorita con el paso de los días, y es que de verdad, aunque en algunos lados pueda resultar, no sé, pesado hablar de un libro como un producto, pues bueno, la verdad es que es un producto artístico, pero lo es. Y con todo producto al final es el mercado el que decide, ¿no? En este caso son los lectores. Y ahorita que he estado dando un par de entrevistas y que ya ha empezado a llegar feedback de gente que ha ido leyendo el libro, me parece súper interesante cómo todos destacan historias diferentes. Y cómo la gente, pues muchos empiezan a leer las que les llaman la atención. De repente los que son más futboleros leen primero las de fútbol, otros leen primero las de comedia, hay algunos que sí las han leído por orden, y todos, cada uno destaca una distinta. Y creo que también es ser un poco la búsqueda, poder conectar con diferentes lectores, con diferentes experiencias, y con eso, con el mapa personal de distintas personas. Que algo de lo que yo sí puedo decir con toda responsabilidad y frontalmente, de lo que sí me siento o me he sentido orgulloso en mi camino, es que hay un tipo de narrativa que hago, no toda por supuesto, pero en la que me han leído mucha gente que no lee. Y eso es algo que a mí me contenta un montón. O sea, yo tengo, sí, una faceta de analista de fútbol y todo eso, pero haciendo historias, por ejemplo, de futbolistas, he tenido la experiencia de gente que me dice, mira, yo no leo, o sea, es que nada, pero es que tú cuentas la historia de Dani Alves y yo me engancho a leerla. Magnífico. Eso, y recuerdo que me pasó, por ejemplo, con la de los comediantes, la de los coyotes, que pues me escribía, mira, es que no me gusta leer, pero aquí me enganché de un tiro. Entonces, bueno, esa era un poco también la búsqueda, poder conectar con diferentes lectores. Magnífico. Diferentes personas. Le cedo la palabra al muy callado Ricardo Ramírez Requena. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los proyectos que vienen en los meses por venir? O sea, ya saliste con 2 libros, más o menos cuántos más piensas sacar, cuál es la perspectiva en los años por venir, en los meses por venir de Círculo Amarillo no ficción, Círculo Amarillo ficción. Para precisar, cuando hablas de los libros por venir, ¿te refieres a Círculo Amarillo o estabas preguntándoselo a Lisandro Samuel a título personal? Estoy hablando de Círculo Amarillo. Ok, no sé si va a ser en el primer trimestre, pero sí por lo menos en el primer cuatrimestre del año aspiramos lanzar 2 títulos más que ya están en producción. Y eso, vienen en camino. Y ahí por lo menos hay un par más
para no dar un número exacto, pero sí hay un par más que ya están también como apalabrados y que están los escritores trabajando en ello. Falta terminar de hacer el ensamblaje con productores ejecutivos y todo eso, pero bueno, es un proyecto que está rodando, es una unidad de producción que está rodando. Los talleres, la línea de talleres pues continúa igual, y bueno, nada, pues como siempre digo, vienen otras cosas, pero si las cosas no son misteriosas, pues pierden magia, así que no podemos hombre, ni dar mucho más detalle, pero seguimos en pie, seguimos trabajando. Chéverísimo. Chéverísimo. Bueno, yo creo que estamos listos por hoy. Ya sabemos que tenemos otro encuentro para hablar de otro libro, sabemos que van a hablar de fútbol, ¿verdad? Y otras cosas esperamos poder estar haciendo en el transcurrir del año. Muchas gracias, Blanca y Lisandro. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, bueno, felices de recibirlos, que sea, no sé cómo eso, nos seguiremos encontrando y bueno, los mejores augurios para este 2025 que estamos estrenando en estos días. Cuídense mucho. Abrazos, muchas gracias. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, queridos amigos, por supuesto, buscar, comprar, leer los 2 títulos publicados por Círculo Amarillo Producciones. Van a encontrar una literatura rica, fresca y que tiene muchas cosas que decirnos y que brindarnos. Lo pueden comprar en librerías, lo pueden comprar por Amazon y bueno, ojalá que los disfruten mucho. En el próximo encuentro. Las cartas de un abuelo. Los libros de Ricardo Adrianza. Y tendremos como invitado a Ricardo Adrianza. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena.